Para el IMASEC de mayo hubo una gran dispersión en las proyecciones previas. Varios optimistas veían una expansión anual de 20 o incluso 21%. Los menos optimistas igual estaban en 17,5%. Por lo mismo, podemos decir que el récord de 18,1% anual de crecimiento estaba bastante en el centro de las estimaciones. También creció mayo respecto a abril, lo que demuestra un impulso muy fortalecido por el comercio. Esta es la noticia con que abrimos la agenda económica de este jueves. Contenta cuando llegaron aquí, todos nos saludamos, contentas, felices. Feliz de reencontrarse con sus compañeros de trabajo después de 7 semanas de cuarentena. Isabel es una de cientos que se quedaron con sus productos sin vender. Uno quedó como con la gana de seguir trabajando y aparte que igual necesitamos trabajar. Y ojalá que sea por 1 mes, 2 meses o más tiempo que no vuelvan a cerrar. Uno se alegra por los locatarios que obviamente han perdido mucho. Vine a hacer los cambios, pero y a ver qué hay pues de nuevo. Esperanza de los locatarios, quienes desde muy temprano prepararon sus maniquíes, demarcaron aforos y lanzaron ofertas para levantar finalmente sus cortinas. Mandamos a comprar los stickers para poner los aforos, todo eso. Se están respetando todas las medidas para que esto sea un lugar seguro para nuestros clientes. Y si el comercio celebra la reapertura, la economía general hizo noticia por un récord. El IMASEC de mayo registró un crecimiento de 18,1% en 12 meses, la cifra más alta en los últimos 30 años. Tenemos una base de comparación baja. Después, además, en mayo de este año, muchas comunas de la región metropolitana pasaron a fase 2 después de haber estado todo abril en cuarentena. Indicadores impulsados principalmente por el comercio, que creció 51,3% anual. El sector también creció mucho respecto a abril, ya que las ventas subieron 13,1%. Vamos a recuperar con creces lo que habíamos perdido el año pasado. Muy pocos países en el mundo pueden decir lo mismo. Esta mayor adaptación de la economía a lo que ha sido la pandemia nos va a permitir, ¿no es cierto?, ir creando nuevos empleos. Adaptación a las cuarentenas que no solo ocurre en Patronato. Ejemplo de ellos Pablo, quien ha luchado por mantener su óptica familiar de 35 años. Se ha estabilizado, está como bastante parejo. Hay unos días muy buenos, unos días excelentes, otros más o menos y otros días muy malos. Con todo y junto a otros 2 compañeros, ha logrado mantener su negocio a flote, pero no todos tienen la misma suerte. Cerrar, abrir, y igual nos descoloca porque vamos como repuntando y de repente volvemos a bajar. El negocio siempre está a la deriva. No hemos logrado retomar. ¿A qué debemos entonces este crecimiento tan fuerte, liderado por las ventas del comercio presencial y online? Se vio un gran flujo de gente en los centros comerciales. También el último día de mayo, el 31, empezó el Cyber Day, que sabemos que desde el primer día tuvo crecimiento histórico. En el mercado hacen una advertencia: el enorme aumento del comercio es por la liquidez entregada por las transferencias estatales y los retiros de fondos. Aseguran que esto ayuda por el momento, pero no es un impulso sostenible en el tiempo. Los invito a que desglosemos este IMASEC de mayo. Vamos a partir por cómo estuvieron las comparaciones anuales. Ya sabemos que el general mostró un crecimiento de 18,1%. El comercio, como lo veíamos, 51,3% anual. Los servicios crecieron 16,8%, la industria 15,3%, el resto de los bienes, como los clasifica el Banco Central, 8,2% de alza, pero la minería es la que desentona acá, cayendo 0,3% en un año. Ahora vamos a ver el que a mi juicio es el indicador más importante, el desestacionalizado, que es mayo respecto a abril, el momento mucho más fidedigno de la economía nacional. Aquí vemos, como les decía, 2,6% de crecimiento general y el comercio, 13,4%. Aquí nuevamente es muy importante tener en cuenta retiros de fondos, bonos del Estado, distintas transferencias tienen mucho que ver en este crecimiento del comercio. El resto de los bienes crece 3,3%, servicios 0,8%, industria también 0,9% y la minería muestra una importante caída de 3,6%. Como veíamos en la nota con que abrimos el programa, todas las autoridades económicas reaccionaron ante la cifra de crecimiento durante el quinto mes del año. Según el gobierno, los planes de inversión pública y la mayor adaptación de la economía a la pandemia han sido claves. Sin duda, esta es una buena y bienvenida noticia para Chile y para todos los chilenos. ¿Por qué?
Porque un crecimiento alto significa más empleos, mejores salarios, mayores oportunidades. Gracias al esfuerzo y el aporte de todos, durante este año nuestra economía se está recuperando con mucha fuerza. El crecimiento de 18,1%, que sorprendió a muchos, durante este mes de mayo, nos permite anticipar que este año nuestra economía va a crecer en torno al 9%, siguiendo las estimaciones del Banco Central. Se debe a que la economía y los chilenos, ¿no es cierto?, también nos estamos adecuando mejor a la pandemia, y eso seguramente va a permitir que en los próximos meses también sigamos observando, ¿no es cierto?, que la economía sigue esta adecuación, y esto nos debería permitir tener un año y un segundo semestre bastante mejor al primero. En el Ministerio de Obras Públicas hemos iniciado obras por más de 1.500 millones de dólares en los primeros 5 meses del año. Eso es equivalente a todo lo que se realizó durante todo el año 2020 y corresponde al monto más alto en inicios de obra que hayamos tenido nunca en el Ministerio. Y eso ha significado que la construcción ya ha recuperado 84% del total de los puestos de trabajo que se habían perdido. Ya hemos recuperado 235.000 empleos en la construcción. Bueno, pasamos a revisar ahora la opinión del mercado. Temprano este jueves en Agenda Económica AM, el economista jefe del BCI dio su opinión respecto al IMASEC de mayo y también lo que viene en adelante. Creo que es una buena señal. Probablemente hacia los próximos meses vamos a seguir viendo cifras de 2 dígitos. El mes de junio una cifra similar, digamos, a la que acabamos de conocer para el mes de mayo, y vamos a cerrar el año, y esa también es nuestra visión, con un crecimiento en torno al 9%, que da cuenta entonces de la capacidad que ha tenido la economía para recuperarse de la mano de esta adaptación, pero además con, ¿no es cierto?, las medidas de apoyo que ha estado entregando el gobierno, que han sido muy potentes, digamos, y que el Banco Central también lo reconoció en su último informe de política monetaria. Esta es la cuenta de Twitter de Jorge Zelaibe, economista jefe de Scotiabank, y señala que el IMASEC de mayo crece 18,1%. Es buena cifra. Lo que no dice el informe del Banco Central es que en mayo el gasto público creció 59% anual y el ítem subsidios y donaciones creció un sorprendente 125% anual. Termina señalando que la economía se ha adaptado, pero desconocer el rol del gasto público sería un gran error. Hay que tenerlo muy en cuenta esto. Transferencias fiscales enormes han ayudado a que las personas gasten más. Ahí hay una gran explicación de estos resultados anuales y también desestacionalizados del IMASEC, para que lo tengamos muy en cuenta. No hay que celebrar con esto. Estamos simplemente volviendo como estábamos antes de la pandemia. Nada más, y lo hacemos con mucho impulso que no se va a mantener en el tiempo. Siempre hay que tener en cuenta eso. Sigamos revisando análisis de mercado porque muchos estudios ya entregan proyecciones para el IMASEC de junio. Pasemos a revisar y lo partimos con Copeuch, que espera que en el sexto mes del año continúe en terreno positivo. Para junio el escenario sigue siendo optimista, pese a que en el mes volvieron a endurecerse las restricciones sanitarias. El comercio seguirá sorprendiendo por las masivas transferencias fiscales, el tercer retiro y también el Cyber Day. Dado este escenario, esperan un crecimiento anual de junio no menor a 17%. En Santander dice lo siguiente: en junio hubo un retroceso parcial del confinamiento. Otros antecedentes también apuntan a una mayor moderación de la actividad respecto de mayo. Así que estiman que la variación mensual del IMASEC de junio será algo menor a 1%. Es desestacionalizada, es decir, junio respecto a mayo, que es lo que esperan para junio, pero en el crecimiento anual muy elevado, entre 17 y 18%. Vamos a ver ahora lo que opinan en Banchile en su análisis económico. Estiman también un crecimiento anual en torno al 16,1% debido a que las bases de comparación siguen siendo bajas para los próximos meses y al menor impacto del confinamiento en el desempeño de la actividad económica. Terminamos revisando lo que opinaron en Security. Dice lo siguiente: el IMASEC fue una buena noticia, ya que en términos de nivel desestacionalizado, como les decimos, respecto a abril, recuperó casi todo lo perdido en marzo y también en abril, lo que ratifica la elevada correlación que existe entre restricciones a la movilidad y actividad económica. Por lo mismo, debido a las masivas restricciones que hubo en junio, veríamos una nueva caída mensual. Reitero, esto es desestacionalizado, mes respecto al mes anterior, pero que
va a haber igual un crecimiento anual porque las bajas bases de comparación así lo permiten. Más adelante en el programa seguimos analizando el IMASEC y el crecimiento a largo plazo, porque vamos a hablar con el tema que es sin duda el más difícil de recuperar en este momento, que son los empleos. Fíjense en este dato. Las postulaciones a ofertas cayeron 84% entre enero y junio, mientras las oportunidades de trabajo siguen al alza. De acuerdo a cifras de la consultora Randstad, si en el primer semestre de 2020 recibieron 70 candidatos promedio por una sola oportunidad laboral, en el mismo periodo de 2021 aplicaron 11. Pasaron de 70 postulantes a solo 11, siendo mayo el mes más crítico, con una baja de 94% en las postulaciones. Por otro lado, el número de ofertas de trabajo ha tenido un crecimiento de 72% en lo que va del año versus el primer semestre de 2020. Y incluso se proyecta una escasez de talento entre 80 y 90% para lo que queda de 2021. Hacemos la pausa y al regreso analizamos el momento económico y, como les decía, cómo se puede crecer en el largo plazo mucho más de lo que estamos haciéndolo ahora, en la conversación con el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. ¿Cómo hacer que Chile crezca más en el largo plazo? Son los temas que conversamos ahora en el contacto con el exministro de Hacienda, miembro de CLAPES UC, profesor de la Universidad Católica. Lo vemos en pantalla. Felipe Larraín, gracias por estar en CNN Chile. Hola Matías, hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Felipe, este 18% anual y 2,6% de crecimiento desestacionalizado de mayo, ¿nos ponen ya en niveles de productivos prepandemia? Nos ponen efectivamente a nivel global. El IMASEC está en este momento, ha superado ligeramente los niveles de comienzos del año 2020, antes de la pandemia. Ahora, lo que hay que entender acá es que este 18,1, que es histórico, que es un índice muy potente, tiene un elemento muy fuerte de recuperación. No se daría esto en un contexto en que estamos comparándonos con los peores meses de la caída del año pasado. Entonces, estamos hablando del segundo trimestre. El segundo trimestre fue el peor y la recuperación partió en el tercero. Nosotros vamos a ver, a continuación, en los meses que vienen, vamos a ver también IMASEC muy positivo, pero yo creo que las dudas están un poco más allá en lo que viene después. Ahora, lo que sí también hay, Nicolás, es una gran disparidad entre sectores. Aquí el sector comercio tiene el grueso de la recuperación. Dice que en 12 meses el sector comercio crece más de 50%. Y eso aporta alrededor de, unos 4 puntos al IMASEC, el sector comercio. Después también crece el sector servicios en forma importante. La industria crece menos y el resto de los bienes también crece menos. Y tenemos sectores como la minería, que están algo más aletargados, sectores que están, a pesar de los buenos precios, en términos de volumen, en 12 meses no hay crecimiento en minería, sino que más bien hay una caída. Felipe, cuando tenemos una inyección de recursos tan grande como los retiros de fondos, como el IFE por parte del gobierno, distintas transferencias estatales, ¿cómo hay que evaluar también la fuerza de esta recuperación? Porque ese tipo de gastos, incluso el gasto público, que ha crecido enormemente, no es algo que se pueda mantener en el tiempo. Entonces sí, estamos en niveles prepandemia, pero ojo, con una inyección de recursos que no podemos tomarla como algo permanente. No se puede sostener estas tasas de crecimiento segundo semestre, y hacia fines de año vamos a ver, por bases de comparación más exigentes y también por incertidumbres. Tenemos incertidumbres importantes desde el punto de vista político, por ejemplo. Tenemos incertidumbres sobre cómo se va a evolucionar la pandemia, cómo va a evolucionar las nuevas cepas. La cepa Delta, por ejemplo, es una cepa compleja porque tiene mucho mayor
grado de contagio que las otras cepas. Ya ha llegado a Chile, está en más de 90 países la cepa Delta. Entonces, la verdad es que no sabemos cómo evoluciona la pandemia. Esas son parte de las incertidumbres y eso también nos afecta nuestras posibilidades de recuperación. Nos afecta la salud pública, nos afecta el bienestar de las personas, pero también afecta las posibilidades de recuperación. Bueno, ese fue el análisis del momento económico actual, pero también la conversación que nos convoca es qué es lo que pasa para Chile, no solamente en los próximos meses o el próximo año, sino que más adelante que eso. El Banco Central redujo el PIB tendencial, que es el PIB de largo plazo de nuestro país, a solo 2,9%, y ante eso vimos que el Ministerio de Hacienda convocó a un comité de 10 expertos para que propongan medidas sobre cómo impulsar el crecimiento a largo plazo. Usted es uno de los convocados. ¿Por dónde habría que partir para mejorar el crecimiento a largo plazo, Felipe? Bueno, en primer lugar, Nicolás, me gustaría relevar la importancia del crecimiento económico. Yo creo que es absolutamente central. A veces tenemos dos tipos de errores acá. El primero es considerar que el crecimiento está garantizado. Eso ya probamos que no es así. Y el segundo es restarle importancia al crecimiento, no por el crecimiento en sí, sino que porque el crecimiento permite recaudar más. Por cada punto de crecimiento son aproximadamente 600 millones de dólares más de recaudación fiscal, de tal manera que eso permite mejorar las ayudas sociales, permite que se generen buenos empleos, permite mejorar las oportunidades para las pymes, para los emprendedores. Entonces a mí me parece que lo primero es entender que es muy importante el crecimiento económico. Ahora, el crecimiento, no solamente el crecimiento por corto plazo, sino el crecimiento de mediano y largo plazo. Y es ahí donde estamos al debe. Tal como tú dices, Nicolás, estamos hablando de un crecimiento que los expertos lo sitúan entre el 2,5%, crecimiento tendenciales, crecimientos que son los que puede sostener el país en el largo plazo. Luego vamos a tener un crecimiento potente este año, ¿no es cierto? Pero eso va a ser en buena medida una recuperación respecto al crecimiento del año anterior. El partido del crecimiento lo vamos a jugar a partir del próximo año. Y es ahí donde pensar en cifras del orden de crecimientos del 2 o un poco más por ciento, eso es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, la gran pregunta, el gran debate está en cómo potenciar este crecimiento. Y yo creo que aquí hay tal vez dos temas fundamentales para el crecimiento a largo plazo. En primer lugar, la productividad. ¿Cómo podemos mejorar la productividad? La productividad que nos permitió crecer fuertemente desde fines de los años 80 a los 90, y se nos empezó a caer, a moderar este crecimiento, y en algunos años recientes la productividad ha caído más que crecer. Ese es un elemento fundamental y eso tiene que ver con la innovación, con la investigación y desarrollo, tiene que ver con la posibilidad de mejorar la combinación de factores productivos. Yo creo que eso es absolutamente central, el tema productividad. Y lo otro que yo mencionaría es la inversión. Un comportamiento, necesitamos que junto con los tremendos cambios que estamos viviendo en nuestro país, esos cambios se den en un marco de gradualidad, en un marco que dé una cierta estabilidad para que esa estabilidad permita que el país siga creciendo. Eso es uno de los elementos, hay muchos elementos más. Y por supuesto, hay elementos en el mercado laboral, en el empleo, cómo poder potenciar la participación de algunos sectores más rezagados, la participación femenina, por ejemplo, la capacitación, son todos elementos centrales a la hora de poder juzgar, cómo poder mejorar nuestras perspectivas de crecimiento de largo plazo. Hablando de productividad, pensemos en algunas medidas. Me acuerdo de muchos de los informes que ha entregado la comisión que lidera Rafael Berguán. Hablan, por ejemplo, de hacer un Estado más pequeño en el sentido de disminuir la permisología, menos trámites, menos tiempos en que los permisos sean entregados para una inversión sin disminuir la exigencia ambiental. Por ejemplo, ahí tenemos algo que se puede avanzar, pero usted lo debe saber. Fue ministro 2 veces. ¿Cuán difícil es?
Absolutamente. Ahí tenemos un punto bien central. Todo lo que llamamos la permisología, todo eso que es posible de alguna manera mejorar, pero que no es posible, pero que no es fácil hacer. Y yo quiero decir que me acuerdo de algunos proyectos que uno miraba y decía, bueno, los periodos de aprobación de un proyecto pueden tomar entre 3 y 5 años para aprobar un proyecto de cierto nivel de complejidad. Eso atenta contra la posibilidad de invertir y la posibilidad de desarrollar crecimientos de más largo plazo. Y yo creo que ese es uno de los temas centrales. Entonces, como tú bien dices, hay que respetar la legalidad vigente, hay que respetar nuestras normas, pero a la vez hay que hacer un clima más favorable para que se pueda desarrollar en tiempos menores las inversiones, pues si una inversión se toma 5 años, bueno, esa inversión por supuesto que estaríamos mucho mejor si la redujéramos a la mitad los periodos de aprobación y todos esos periodos en los cuales están capitales que están comprometidos, pero son tiempos muertos, y eso conspira contra la posibilidad de que se desarrollen nuevos proyectos, la posibilidad de que se creen empleo, que haya demanda para los proveedores, que muchas veces son las pymes. A veces la gente mira proyectos grandes, ¿no es cierto? Pero estos proyectos tienen a su vez una serie de, no solo de trabajadores, sino de proveedores y gente de las comunidades locales, Felipe, que también son muy importantes. Sí. Apelo a su calidad de profesor, porque también hay que menos entreguemos y hay otra forma. Yo creo que es una mezcla. Está apuntando a un tema que es absolutamente central, que es cómo mejorar nuestro capital humano. El capital humano, y esto es una mezcla de temas que van por la educación profesional, pero también educación técnica. También ahí vemos temas de capacitación, que es el conocimiento que se puede adquirir, ¿no es cierto?, en los periodos en los cuales las personas están trabajando. Entonces yo creo que en todos esos elementos no hay en crecimiento una bala de... se pueda mejorar nuestra capacidad de generar más riqueza. ¿Para qué? Para que se pueda distribuir a las personas, para que la puedan recibir las personas y mejorar su bienestar. Mi última pregunta, Felipe, nos queda 1 minuto. Tienen que entregar el reporte el 30 de agosto. ¿Usted cree que se va a poder hacer algo en este gobierno? Se ve difícil con todo lo que está sucediendo, hay elecciones. ¿Cree que esto ya va a tener que tomarlo la próxima administración que llegue a la moneda? Bueno, yo creo que una parte de las cosas indudablemente van a quedar para la próxima administración. Esta es una comisión transversal, así es que yo creo que esa es una de las ventajas que tiene, transversal y también en términos de género. Fíjese que esta es una comisión que tiene 6 mujeres y 4 hombres, o sea, aquí nosotros estamos en minoría. Yo creo que es una de las primeras comisiones que no es que haya paridad, sino que hay en la equidad, ¿no es cierto?, los hombres pasamos a ser minoría dentro de la comisión. Pero creo que hay algunos elementos que es posible que se puedan hacer en lo que queda de este gobierno. Indudablemente que hay materias que son de ley. Las materias de ley son más largas, son más, de alguna manera, requieren más tiempo, y es por eso que estos proyectos que requieren ley son menos probables. Lo que requieren medidas administrativas son más probables. Entonces, creo que va a haber una mezcla de cosas. Ojalá que se puedan hacer algunas cosas durante el próximo año. Felipe Larraín, como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Mucho gusto, Nicolás, de estar con ustedes. Con esta conversación terminamos la agenda de este jueves. Siempre los invito a que sigan también la edición AM, que parte a las 8 de la mañana todos los días. Sigan acá en CNN Chile.